En este vídeo se describirán las opciones existentes para configurar la trayectoria que seguirá el robot en modo automático. Para ello nos dirigiremos al panel de configuración y a la sección donde se encuentran los parámetros relativos al modo automático de trabajo. Tal como vemos en este panel, una trayectoria de pick and place es básicamente un spline cuya cota superior corresponde con la cota Z de la posición de reposo y las inferiores con la cota Z de los sistemas de coordenadas empleados por la cinta de entrega y de recogida. Vamos a utilizar la representación 3D para ver el aspecto de esta trayectoria. Para ello nos dirigiremos al panel automático y desinhibiremos el robot. Vemos a través de la sombra que deja el TCP a lo largo de la trayectoria que esta es efectivamente un spline. Este tipo de movimientos es bastante adecuado para suavizar la mecánica, a reducir los desgastes producidos por aceleraciones bruscas y cambios repentinos de sentido, pero tiene algunas limitaciones. La primera es que tal como está definido, no se tiene en cuenta la altura del producto, del ítem. Con lo cual, al dirigirse hasta la cota Z del sistema de coordenadas empleado por las cintas, esto es, hacia la superficie de las cintas, podemos impactar contra el producto. Para evitarlo, tenemos un parámetro, que sería este de aquí, altura de herramienta. Si nos fijamos, el objeto que representa el plato del robot se ilumina en rojo cuando hay un impacto contra otro objeto gráfico, en este caso el ítem. Si aquí indicamos que la altura del ítem son 20 milímetros, veremos que esta situación cambia. Y ahora mismo ya no se ilumina en rojo porque estamos dejando el producto a una altura 20 milímetros de la superficie de la cinta. Otra desventaja que tiene este tipo de movimiento curvo es que en algunas situaciones puede ser no conveniente. Por ejemplo, porque nos roce el producto con la cinta cuando nos estamos aproximando, o si, por ejemplo, estamos entregando el producto dentro de una caja, pues que los brazos impacten contra las paredes de esta caja. Para evitarlo tenemos el parámetro altura obstáculo. Podemos definir una altura de obstáculo para la recogida, por ejemplo 50 milímetros, y para la entrega, pues por ejemplo, porque tenemos que entregar una caja que hace 150 milímetros de alto. Vemos que la trayectoria automáticamente se ha modificado. Esta curva se ha deformado para incluir una sección lineal a su inicio y otra también lineal a su fin. Y que esta sección lineal se ejecuta tanto al entrar a buscar el producto como al retirarse. De esta forma nos estamos acercando y alejando linealmente, perpendicularmente a la cinta, evitando el problema que hemos descrito anteriormente. Esto tiene, aunque es positivo, tiene una limitación, y es que no estamos utilizando segmentos extras, estamos utilizando el mismo segmento curvo al que estamos deformando la sección inicial y final, con lo cual no podemos definir distintas velocidades en distintas zonas de este segmento. No podemos hacer que la sección, digamos, lineal tenga una velocidad distinta que la curva. Lo máximo que podemos hacer es variar la velocidad a la ida y a la vuelta, pero de toda la trayectoria. Por ejemplo, la recogida, ya que habitualmente el TCP va sin pieza, podemos hacerlo más rápido. Por ejemplo, 600 milímetros por segundo. Mientras que la entrega, que es cuando el robot posee la pieza cogida en la herramienta, pues puede interesar hacerlo a una velocidad inferior para evitar que acelerones o brusquedades desprendan la pieza de la herramienta. Aquí vemos el efecto en la representación 3D. En un sentido vamos muy rápido y en el otro vamos más lento. No obstante, no podemos modificar la velocidad al aproximarnos para coger la pieza ni al aproximarnos para dejarla. Para hacerlo tenemos otra opción, que sería la de altura de aproximación. Esto sí ya añade un segmento lineal adicional tanto al inicio como al final de esta trayectoria. Vamos a poner una aproximación de 50 milímetros, tanto la recogida como la entrega. Y si nos fijamos, vemos que efectivamente los últimos 50 milímetros los hace a otra velocidad, tanto al coger como al dejar. Eso sí, solamente cuando me estoy aproximando para coger y cuando me estoy aproximando para dejar, pero no al retirarme.
Esta velocidad se puede modificar a través de parámetros específicos. En este caso son 20 milímetros por segundo, muy bajos, para que se note la diferencia. Puede ser que nos interese que al dejar, por ejemplo, imaginemos que estamos dejando no encima de otro producto, sino un poco en el aire. Pues no importe tanto esta aproximación. Por tanto, a la entrega podemos hacer que entregue a la misma velocidad de aproximación que la trayectoria. En este caso veríamos que toda la trayectoria, incluida la aproximación, que la tiene, la hace a igualdad de velocidad. Mientras que el camino de picking, de recogida, hace toda la trayectoria a 600, pero los últimos 50 milímetros los hace a 20 milímetros por segundo. Bien. Tenemos también otro parámetro adicional que nos permite crear capas. Por eso se llama altura capa. Por ejemplo, ahora tenemos que el objeto pues, mide 20 milímetros de alto, pero queremos dejarlos en una caja en varias capas. Por ejemplo, la siguiente capa la podemos dejar a 20 milímetros más. Y nos fijamos, el producto se ha dejado 20 milímetros por encima del anterior. Podemos ir subiendo a cada viaje. Ahora no nos ha dado tiempo. En el siguiente se nos dará. Y a medida que vamos subiendo, si vemos la retirada que hemos dicho que la caja son 150, se va cortando, porque estamos llegando o estamos comiéndonos a altura de obstáculo. Vamos a ponerle 100. Sin embargo, siempre estamos conservando los 50 milímetros. En este caso, por ejemplo, ahora mismo tenemos una altura de obstáculo de 150 y una altura de capa, es decir, todos los objetos miden 100. Como la aproximación son 50, 100 más 150 serían igual que la altura de obstáculo, quiere decir que empiezo a aproximar justo en el borde de la caja. Aún así puedo hacerlo. Vamos a añadirle 120 milímetros más. Ahora estamos aproximando ya por encima de la zona del obstáculo. Y 140. Ahora tenemos una aproximación de 40 milímetros por encima del obstáculo y 10 dentro del obstáculo. Y la última serían 160. En este caso, la aproximación se sigue dando. Lo único que hemos fijado una velocidad muy, muy pequeña. Vamos a añadirle otra vez 20 para que se note. Seguimos aproximándonos, pero la retirada, ya que la altura de última capa está por encima del borde de la caja, tiene lugar sin sección lineal. Es otra vez un spline. ¿Por qué? Porque la aproximación solo tiene lugar cuando me estoy aproximando para dejar el objeto, pero no al retirarme. Y como me estoy retirando por encima de la altura del obstáculo, no tiene lugar ningún segmento lineal. De esta forma, con estos parámetros podemos modificar tanto las velocidades como el aspecto de la trayectoria que sigue el robot, adaptándonos a todo tipo de aplicaciones, o al menos a las aplicaciones más comunes, las que nos podemos encontrar con más asiduidad.